Buenas tardes. Yo creo que los privilegiados que hemos llegado esta tarde al taller en Gorría vamos a estar participando de un suceso, de algo que está ocurriendo con la cultura cubana y que ha sido protagonizado por un grupo de artistas, importantes artistas cubanos, casi todos maestros en lo suyo, en la música, en las artes escénicas, en las artes visuales, en las técnicas también del video y del cine, que hay que felicitar a todas estas personas por el esfuerzo que hicieron y por este tipo de trabajo que se ha hecho también. Han sido unos cuantos capítulos, esto es una miniserie de capítulos bastante largos de lo que se ha hecho. El síndrome Batista. El síndrome Batista es una obra escrita y dirigida por Steve Fagin, y Steve es un artista, un pensador de las artes visuales, un renovador del arte del performance, exactamente el video performance, cuyas obras están en la bastante reducida y selecta colección que tiene el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, de algunos videos performance. Es muy conocido por algunos videos muy importantes, como aquello de la máquina que mataba a las personas malas, ese trabajo que hizo en Filipinas hace muchos años, cuando el gobierno de los Marcos, Ferdinando Marcos, la esposa, ¿cómo se llamaba? Imelda Marcos, muy famosa por sus zapatos, claro, y por sus abanicos de plumas. Y también por los videos performance que hizo en Ecuador, en los propios Estados Unidos, etc. Steve Fagin ha sido profesor de la Universidad de San Diego, en California, departamento de performance. Ha trabajado en otros espacios dentro y fuera de los Estados Unidos y es un artista muy reconocido, muy controversial, que ha recibido mucha crítica y mucha atención también no solamente de la crítica, que es muy importante, sino de los coleccionistas y los museos importantes igualmente. Yo creo que hay en él, en su obra, hay una manera de ver el performance, el video performance, como una obra de arte que está renovando de algún modo todas las demás artes. Y esa ha sido la pretensión de este trabajo que se ha hecho en Cuba. Esta tarde vamos a estar aquí, los que ven ustedes sentados aquí, especulando, reflexionando y contribuyendo a esclarecer un poquito este trabajo que se ha hecho, que es un trabajo que hay que leer en profundidad, que hay que ver varias veces, que hay que ir acumulando toda esa experiencia, pero es un trabajo que le hace muchas preguntas, pone muchas interrogantes al arte cubano contemporáneo, al arte del video performance, a las propias artes escénicas, a las artes visuales, pero también al pensamiento cubano contemporáneo y también a la historiografía. De algún modo el síndrome de Batista, que es algo que se explica en uno de los capítulos, muy bien explicado por el maestro Carlos Pérez Peña en uno de estos capítulos, ¿por qué se llama síndrome Batista? Si es algo que para nosotros es reconocible, si es algo que tiene un peso sustancial en la vida cotidiana de un cubano, en la referencia de la mayoría de los cubanos que viven hoy, que muchos de ellos usted le pregunta quién fue Fulgencio Batista y mucha gente ni lo va a recordar y otros sencillamente no lo saben, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esto? Yo creo que este trabajo parte de una lectura de Gabriel Infante. Entonces, yo creo que parte de una idea, de una lectura que se ha hecho de Gabriel Infante, de La Habana de Gabriel Infante, pero de una lectura también de la memoria de alguien que pasa por Miami y empieza a conocer Cuba desde Miami de los Estados Unidos y después llega a Cuba y conoce un universo más complicado, más complejo. Un universo que tiene que ver con una memoria que posiblemente muchas personas que hayan trabajado en documental tengan, pero otras de las mismas personas que han trabajado he dicho documental, es un error, otras de las personas que han trabajado en el video performance no tengan esa referencia. Aquí hay muchas referencias, muchos guiños a lo que de alguna manera podemos recordar, podemos leer cosas en la memoria cubana. Podemos leer desde las propias novelas de Guillermo Cabrera Infante a una canción
canción interpretada por Celeste Mendoza o por Bola de Nieve a otras historias que están muy presentes en determinada parte de la memoria, en determinada clase en determinada memoria de alguna de las clases cubanas, de las clases políticas y sociales cubanas. Como hay una recomposición hoy de esas clases, es muy interesante ver en profundidad este trabajo, a ver cómo ha sido trabajado aquí y cómo ha sido incorporado cuando se habla del deporte, cuando se habla de la música, cuando se habla de la historia, cuando se habla de la arquitectura, cuando se habla de las artes, cuando se habla de música, de religión, de danza, de rumba, etc. Y ese es el propósito de las personas que están sentadas aquí esta tarde. Vamos a hacer algunas reflexiones, especulaciones, lanzar algunas flechas que ustedes puedan incorporar y que puedan establecer un grupo de algunas relaciones con lo que se ha estado viendo por estos días. Si ustedes ya han visto este material, los que lo han visto durante estos días, los que han visto la versión que se hizo de 2 horas, etcétera, pudieran tener mucho más elementos y al final hacer algunas preguntas o algunas reflexiones y comentarios también. Yo estoy acompañado esta tarde, yo soy Roberto Zurbano, estoy de moderador aquí y esa es la única importancia. Pero yo tengo a mi lado a Marilyn Garbey, que es una maestra del Instituto Superior de Arte, es una teatróloga graduada allí mismo y es una mujer que se ha ocupado de muchas zonas del teatro cubano hace algún tiempo ya, no digo cuánto, pero como aquí hay muchos colegas de ese tiempo, yo creo que Marilyn es una persona que conoce bastante la escena, las tablas en Cuba, cómo se mueve, desde dónde se mueve y cuáles son las dinámicas de actores, de directores, de dramaturgos, de determinados grupos, etc. Tengo también a mi lado a René Arencibia, quien es un realizador muy conocido en Cuba por el trabajo que ha hecho en la televisión, el video, el trabajo que ha hecho en el cine, un excelente entrevistador, un excelente director de programas musicales, etcétera, desde la vieja guardia, que no digo cuándo empezó, pero en realidad es un hombre muy conocido en saber qué hacer con las cámaras, saber ponchar y hacer un trabajo exquisito. Tengo a Berta Jotar, a quien conocí siendo una estudiante que ya estuvo trabajando muy cercana a uno de los más influyentes músicos populares cubanos, Goyo, el rumbero. Si en aquella etapa se pudiera hablar de influencer, Goyo ha sido uno de los hombres que desde su pensamiento cultural enseñó a mucha gente a pensar qué cosa es el folclore en Cuba y por qué es una cosa viva en cierto sentido, y sus aportes y sus contribuciones a la rumba. Berta ha estado trabajando también, su tesis la hizo en NYU, en la Universidad de Nueva York, sobre la rumba en el exilio, esas rumbas que se hacen en el Parque Central de New Jersey, también, etcétera, cómo ella la fue siguiendo y hizo un trabajo realmente transdisciplinario y tiene que ver también con el departamento de performance de la propia Universidad de NYU. Ha hecho muchos trabajos también como productora en los planos de la música. Y tengo a Víctor Fowler, que es también, como los demás que estamos aquí sentados, de esta raza de personas todoterreno, ¿no? De los que piensan la cultura desde varias visiones, desde varios sentidos, ¿no? Uno de los grandes todoterrenos de la cultura cubana, creo yo, uno de los hombres imprescindibles, al menos en mi generación, pero yo sé que está mucho más allá. Víctor ha publicado ensayos únicos en Cuba sobre la literatura, sobre la racialidad, sobre la manera en que somos los cubanos, sobre la identidad, sobre las grandes polémicas cubanas. Él mismo es un polemista seccional, y yo creo que es también uno de los pensadores más prístinos y más consecuentes con la cultura cubana, que es algo casi imposible de hacer en este país, por lo menos un ejercicio muy difícil. Yo quiero empezar con esta muchacha que es también una todoterreno en el campo de la producción, de las artes visuales, del performance, desde su conocimiento de la rumba, etcétera, que ha sido la productora de todo esto del Síndrome Batista. Yo la he conocido en otras producciones, pero en esta específicamente, yo creo que es un lujo ver el resultado final de este trabajo. Quiero que comience Berta Jotar. Gracias, Urbano.
Bueno, es un placer estar con ustedes aquí. Gracias por atender. Como dice Zurbano, soy la productora de la serie, claro, con una participación increíble de productores como René Arrencibia, Joel Vislovania y un equipo técnico, un elenco. Ha sido extraordinaria realmente la experiencia. Entonces, bueno, como la persona más allegada a Steve en este contexto, en mis conversaciones sobre la serie, a él le interesa realmente lidiar con el pasado por medio de la reconfiguración de objetos y gestos en forma de montaje, donde el fragmento es parte esencial para restituir ese pasado, que es la época de la última sección de los 50 durante la dictadura de Batista. Esta forma de jugar con el pasado es un tipo de ejercicio que no asume ni conclusión ni cierre. Al contrario, esta experimentación propone una serie tan infinita como los objetos que la constituyen, ¿ok? Entonces, quisiera un poco reflexionar sobre la relación entre el pasado y la memoria como algo complejo, pero en ocasiones limitante, ¿no? El pasado se puede construir con objetos, como es la arqueología, por ejemplo, o inclusive en la geología. Por el otro lado, Diana Taylor habla del DNA del performance, ¿no? Basado en sistemas científicos de cómo, por ejemplo, el trauma se pasa generacionalmente por medio del DNA. Por el otro lado, esta idea del DNA del performance y su demarcación dentro de una subjetividad definitiva en el trauma puede ser una cárcel en sí para hablar de las opciones más liberatorias, no sé, más, bueno, para hablar de una subjetividad libre, ¿no? También se puede hablar de la memoria colectiva, de la memoria nacional, pero ¿quién tiene derecho a esta memoria? ¿Quién tiene la posibilidad y el poder de identificarse con esta memoria? Entonces, creo que el proyecto está muy interesado en hacer una distinción entre la memoria y el pasado, ¿ok? Como no lo mismo, ¿no? En términos de la rumba, yo quisiera hablar de una forma general como para entender la rumba como un espacio que reconstituye la presencia del pasado en el presente, ¿ok? Y para hablar de eso, quisiera dar un ejemplo muy concreto en el Parque Central de Nueva York y la presencia de la comunidad del Mariel, que trae un sonido muy particular a la rumba en el Parque Central, que es una práctica que lleva más de 50 años ejerciéndose por una comunidad afrolatina, que significa eso, afrodominicanos, afrocubanos, afrocolombianos, afrodescendientes en la diáspora hispana, ¿no? Entonces, la presencia del Mariel dentro de esta rumba, que es afrolatina, aunque sea tradicionalmente cubana, es una práctica afrolatina de la diáspora, ¿verdad? Dentro de este círculo, que es una práctica cerrada en el parque, aunque es un espacio público, entra el conocimiento de los abacuá. Y cuando empieza la rumba hay momentos en que se hacen paréntesis, como se hacen aquí, en que los bailarines empiezan a gesticular, a hacer gestos del íreme, y hay un momento muy específico en el que mueven la cintura como moviendo el encanimá, right? Y la gente que no conoce ese sistema de conocimiento del gesto y del abacuá y de la idiosincrasia, no se dan cuenta de lo que está pasando y del tipo de conocimiento que se está manejando. ¿Qué pasa? Que ellos no están ni usando la chaqueta del íreme, ni están usando el encanimá de las campanas. Pero a pesar de eso, la gente que está dentro de la hermandad escucha ese sonido. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es de que dentro de este círculo cerrado hay varias capas de presencias que, dependiendo del nivel de conocimiento de los participantes, entienden. Y este gesto es un gesto sonoro, ¿verdad? Porque realmente la gente que conoce el gesto oye el sonido sin estar presente.
¿Cuál es la importancia de entender este gesto sonoro en el contexto del Parque Central, por ejemplo? En un contexto de prohibición durante la ley de cero tolerancia de Giuliani a principios de los 2000, donde la rumba es prohibida por el sistema de la cero tolerancia, que es una ley que es un desdoblamiento de las leyes de prohibición contra el jazz, ¿no? Entonces, la importancia de este sonido gestual, ¿verdad? Cuando un policía para a un rumbero y el rumbero le contesta haciéndole así, la presencia de la resistencia histórica, la presencia de las diferentes identificaciones que ocurren durante 500 años entre los Carabalí, entre el movimiento independentista de Cuba, la reverberancia de ese gesto sonoro está presente en ese momento de articulación del gesto. Ajá, entonces, estoy como reduciendo la idea increíblemente para hacerme entender de la presencia del pasado por medio del gesto, ¿no? Y cuál sería esa presencia en el proyecto de Steve, ¿no? Por un lado, él está usando la rumba como el principio y el final del proyecto, pero pensando en una idea en que la serie está articulando un pasado en relación a un presente que está en fragmento, realmente la idea de la rumba es una idea de continuidad, ¿no? Donde la historia no se cierra, sino que la historia es infinita, tan infinita como es el gesto. Por el otro lado, podemos quizá escuchar la rumba para Benny Moré, ya como para hablar de la función de esta canción en el proyecto, ¿no? Estoy como apretando las ideas. Ya pueden. Perfecto. Ok. Bueno, así como este gesto sonoro en el Parque Central de Nueva York está enunciando un pasado y todos los sistemas de resistencia a ese pasado dentro de una comunidad acústica, religiosa y de alguna forma independentista, si se identifican con ese sonido y ese gesto, ¿verdad? Me gustaría hablar un poco sobre la canción de Lian para el Benny. Ella escribió el estribillo, ¿no? Y de alguna forma se puede entender como una canción para un ícono cubano, ¿verdad? Para el espíritu del Benny. Pero ella está hablando y cantando en el presente. Le está diciendo, Benny, pensaste que no venía y aquí estoy. Que eso es muy importante porque el punto de toda esta conversación es cómo entender sistemas alternativos de conocimiento, ¿verdad? Si uno entiende el sistema de estas comunidades sonoras y gestuales y estas religiones y entendimientos de la espiritualidad afrodescendientes, uno entiende que el espíritu del Benny está en ese momento y no es una invocación, sino que ella está en conversación con él, ¿verdad? Entonces, esta invocación realmente no es a un símbolo nacional, sino más bien es una simple conversación con ese espíritu que está presente, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Bobby Carcassés, que también él habla sobre su relación con el gran coreógrafo Rodney, que no vamos a mostrar ahora, ¿no? Él le dedica a Rodney una canción y él le dice, en cualquier espacio en el plano astral donde te encuentres, te canto esta canción. Y creo que esa dedicatoria viene desde otra epistemología en relación a la espiritualidad, ¿verdad? Pero bueno, ahorita estamos en el momento de so what, ¿cuál es la importancia de hablarle a un espíritu en el presente? Que claro, la gente en Cuba es algo muy común, quizá no en otros países, pero aquí por la gran presencia de la religiosidad afrodescendiente es algo muy, muy vivo y muy presente, ¿verdad? Quizá lo que quiero es desarrollar o proponer cómo por medio del sonido y el gesto nosotros reconstituimos el pasado, y es un pasado
que son escenas fragmentadas y anarrativas, pero nos ayudan a entender el presente. Y creo que eso es en sí la estructura de la serie en sí, o lo que trata de capturar. Cómo el pasado no es el pasado, sino es parte de nuestro presente actual, ¿no? Y así como la serie es un experimento, esta serie nos propone entender estas presencias mediante una serie de escenarios discontinuos. Una secuencia que implica un infinito, como es una rumba. Cualquier cosa puede suceder. Muchas gracias a Berta, que ha hecho un par de propuestas interesantes entre lo que eso en los 50 podía llamarse alta y baja cultura, que era una gran discusión, pero es muy interesante que esto comience con ese reconocimiento a la cultura popular y efectivamente a la rumba, quizás el género musical cubano más performático, que comience con una rumba y termine con una rumba también. Y las referencias que hay en estas rumbas que escuchamos aquí, una la que cantaba Bola de Nieve, la otra la que cantaba Celeste Mendoza, y esta invocación también a Benny Moré de alguna manera, ¿no? Toda esa relación que tiene que ver con la rumba en Nueva York, como un espacio afrodiaspórico, como un espacio mucho más amplio que el que cuenta siempre los nacionalismos con que pensamos nuestra cultura cubana. Yo creo que es también un reto, una interrogante que en el síndrome de Batista vamos a ver aquí. Y esto de escenarios discontinuos es un concepto muy interesante que hay en este trabajo, vamos a ver. Bueno, vamos ahora a pasarle la palabra a quien tuvo que estar mirando todos los escenarios discontinuos, de manera que él sí tiene una mirada continua de todo lo que ocurrió en el síndrome de Batista. Así que a Redencito Arencibia yo le doy la palabra para que hable de cómo los soportes visuales contribuyeron a esta manera de articular todo este mundo realmente discontinuo y realmente fragmentario para contar una historia sobre el pasado y la memoria en Cuba. Bueno, ¿se está oyendo? Para mí fue yo creo que soy una de las personas más felices de haber trabajado en este proyecto. Habiendo trabajado mucho con el videoarte en los 90, pensé que había visto casi todo lo que se podía hacer en materia de experimentación y de visualidad. Y de pronto conozco un hombre que, aparte de todo eso, trabaja mucho la improvisación con los actores. Dije, espérate, esto ya es otro mundo. Y eso me resultó muy interesante. Además, al él trabajar sobre los años 50, mi trabajo en los últimos años, digamos 10 años, ha estado muy pegado a los años 50. Dije, bueno, pues lo puedo ayudar mejor. Un director que hace la voz de producción, lo puedo ayudar mejor y puedo aprender yo, dedicarme a mirar cómo trabaja con los actores de esa manera. Para colmo, él le hace un homenaje a Guillermo Cabrera Infante, un escritor que yo admiro, me divierto mucho con Cabrera Infante, lo leo y lo vuelvo a releer. Entonces, ayer estábamos hablando y me decía, bueno, cada uno escoja una escena y vamos a hablar después sobre esa escena. Yo le decía que la primera vez que me dieron Tres Tristes Tigres, me dijeron, lo tienes que leer en una noche. Cada vez que hay que leer un libro en una noche, eso es un sufrimiento. No se puede leer un libro en una noche. Pero además yo marco los libros, me los aprendo, por si no lo puedo tener más nunca en la mano. Por tanto, yo escogí un capítulo de ese libro que se llama La muerte de Trotsky por varios escritores cubanos. Escogí eso porque me dijeron, esto va a ser, y eso fue impactante, porque en La muerte de Trotsky por varios escritores cubanos, los homenajes que le hace Cabrera Infante son a José Martí, a Lino Novas Calvo, a Lezama Lima, a Virgilio Piñera, a Lidia Cabrera y a Nicolás Guillén. Era imitar el estilo de esos escritores y desarrollarlo de una manera, contar la muerte de Trotsky según el estilo. Imagínense que lo primero que aparece cuando dice eso es los hachacitos de Rosa. José Martí, los hachacitos. Lo segundo es Nuncupaturia de un cruzado. Este hombre está muy arrebatado. Y de pronto Steve desarrolla una historia que quiero que vean y después hablamos de eso,
que a mí me impactó mucho, que fue la muerte de José Antonio Echeverría contada por 3 cantantes cubanos. Creo que vamos a dejar un poquitico así la galería, porque el estar apagando la luz y eso yo creo que nos va... ¿No es verdad? Ok, dejen la luz así entonces. Dejen la luz así y vamos a intentar verlo para tener una idea de la muerte de José Antonio Echeverría, el asesinato de José Antonio Echeverría, visto por 3 cantantes cubanos. Bueno, ¿qué hubiera pasado si José Antonio Echeverría hubiera logrado ajusticiar a Batista? Pampín, ¿qué hubiera pasado? Eso, José Antonio Echeverría es una figura siempre muy cargada de misterio. Está tan cargada de misterio que nosotros tenemos un José Antonio Echeverría. En Cárdenas hay otro, cuando vas hay otro, y en Miami hay otro. O sea, me parecía un reto muy grande que un realizador norteamericano viniera a hacer este trabajo con José Antonio Echeverría. Y con ese recurso de la improvisación. Me parece que esta fue una constante en toda la película. A mí me gusta mucho esta, porque además estaba cuando se hizo el casting, la selección de las cantantes, ¿no? Y nosotros fuimos, cuando fuimos al casting, le dijeron, hay un recital de boleros. Y él estaba buscando varias cantantes, no lo encontraba, él no encontraba lo que quería. Y entonces le dijeron, bueno, hay un concierto de Beatriz Márquez. Vamos a verlo, el concierto. Y yo le expliqué quién era Beatriz Márquez. Pero Beatriz Márquez estaba acompañada por Alejandro Falcón dentro de un concierto muy de jazz. Y él me decía, no. Y yo le dije, ahorita cuando se acaba el repertorio, lo que tienen montado, ella coge, se sienta en el piano y van a empezar a improvisar. Y así fue. Pero después que terminamos de lo de Beatriz Márquez, nos fuimos a ver a Heidi Chapman con un cucurucho en el tablado. Y ahí sí me dijo, o sea, lo claro que él tiene, las sutilezas de una canción feeling a una canción, a un bolero, y de ahí al blues, que es el de él. Lo claro que él tiene como una figura histórica puede convertirse en algo misterioso, hasta en un fantasma como José Antonio Echeverría. Y como él está jugando con la memoria, me parecía muy importante esta escena. A mí me golpeó, me siento muy feliz de haber participado en algo porque es una gran experiencia para mí y además creo que es una constante que van a ver aquí en la... Después hablaremos de otras cosas, pero creo que eso es una de las cosas que más me marcó. Bueno, muy buena la idea esta de pensar en que la improvisación está en la base de todo este trabajo, ¿no? El arte del performance se trata de eso también. Cualquier tipo de performance en el video, en la plástica, en el cine, en otras experiencias, incluso literarias, la improvisación es un factor importante. Cómo empieza a existir también en los últimos años una teoría de la improvisación y cómo hay una reflexión dentro de lo que se está haciendo. O sea, en muchos de estos capítulos uno va a ver la reflexión de lo que se está haciendo. O sea, cómo las actrices se cuestionan qué tipo de teatro están haciendo y por qué. Cómo se cuestionan qué temas están haciendo y por cómo los rumberos empiezan a montar ahí mismo las ideas de lo que quieren montar, etc. O sea, yo creo que este juego de espejos es también tiene un sentido, tiene un significado, una semántica muy especial dentro del trabajo del síndrome de Batista. Pero esto está apoyado sobre un entrenamiento de un grupo de personas que estuvieron trabajando aquí. Yo creo que hay varios protagonismos muy importantes en actores y actrices que estuvieron trabajando aquí. Es lo que veo con el maestro Carlos Pérez Peña, es lo que veo con Betisa, es lo que veo con Mariana. Yo creo que hay una intensidad también en esta manera, incluso con la cámara. En algunos momentos la cámara es también un actor más, un protagonista más en esta manera. Entonces, para hablar específicamente de la teatralidad, de ese universo, del trabajo de los actores, del trabajo de los directores, etcétera, yo creo que es el momento oportuno en que Marilyn Garvey pueda comentarnos lo que ella cree. Aquí vamos a necesitar la luz porque es una mujer madura y entonces tiene que leer con un poquito de luz. No, yo necesito mucha luz. Madura por su pensamiento, quise decir.
¿No se puede? Bueno, no importa. Bueno, entonces vamos a... No, no importa. muy Yo quería, no empieces a contar todavía porque quería decirle algo a Berta para que queden sus minutos, no en los míos. Cuando hacía referencia a la rumba dedicada a Benny Moré, yo recordaba cuando vi la película que decían los detractores del Benny que era muy informal, que se ausentaba de los espacios de baile donde había sido anunciado. Dicen los defensores que como él estaba en la cúspide de su fama, lo anunciaban en lugares donde no había sido previamente contratado. Y por eso la gente se decepcionaba. Benny no llegaba porque no le correspondía llegar. Hay una grabación que hizo en Radio Progreso donde él dice, decían que yo no llegaba y aquí usted me ve, y la banda gigante le respondía, Benny Moré, qué bueno canta usted. Yo creo que por ahí va la improvisación de la rumbera, me parece. Bueno, y también hubo algo que pasó en todo el proceso, que también por eso ella, creo que hay una reverberancia en lo que... Puede ser. El texto se llama, es breve, por donde comienza la nostalgia. Dice, en verdad me sorprendió el síndrome de Batista por muchas razones. La primera se relaciona con los actores protagonistas. Carlos Pérez Peña, aquí presente, es uno de los mejores actores de este país. Su trayectoria teatral es ejemplar. Del Guiñol Nacional en su edad de oro, cuando los hermanos Camejo y Pepe Carril eran sus líderes, pasando por el grupo Los 12, de fuerte carácter experimental, con Vicente Revuelta a la cabeza, hasta llegar a Teatro Escambray, en la búsqueda de los nuevos públicos que la revolución había sacado a la luz pública, lo cual exigía nuevos temas a abordar, diferentes estrategias de representación para dialogar con un entorno en el cual el enfrentamiento ideológico cobró tonos muy dramáticos. Recuérdese, por ejemplo, los sucesos narrados por el cineasta Manuel Pérez en su filme El hombre de Maicinicú, protagonizado por Sergio Corrieri, director del grupo de teatro al cual Carlos consagró buena parte de su vida. Carlos Pérez Peña es una figura clave en la historia del teatro cubano y es también uno de los grandes referentes para los más jóvenes. Actores muy jóvenes, casi todos formados en academia, representan las escenas registradas a lo largo de 8 capítulos. Entre ellos hay 2 miembros de Teatro El Portazo, grupo radicado en Matanzas, empeñados en indagar en la historia de Cuba, a la cual interrogan con la irreverencia característica de la juventud, levantando muchas suspicacias entre los conservadores y arrancando muchos aplausos entre los espectadores. El Portazo tiene en su último estreno, República al Aire, ellos intentan contar la historia de Cuba por periodos, una escena donde los espectadores tenemos que ejercer el derecho al voto. Hay que votar por 3 héroes de la historia de Cuba, Rubén Martínez Villena, Julio Antonio Mella y ¿cuál era el otro? Antonio Guiteras. Sí, usted tenía el derecho a elegir cuál era su héroe preferido, que es una de las escenas más cuestionadas por la gente a las que no le gusta la obra. Con eso quiero establecer puntos de contacto entre esos actores del Portazo que están allí y lo que de alguna manera fueron revelando en su trabajo con Steve. En el filme de Steve se aprecia el alto nivel creativo de los actores, sus capacidades para dialogar entre ellos y con su entorno. Lo digo porque representan escenas muy teatrales, registradas por cámaras de cine. Es decir, se mueven entre lo teatral y lo cinematográfico con soltura, asumiendo los conflictos de sus personajes. Casi todos los intérpretes son jóvenes, por eso me sorprendió el título de la obra. Salvo Carlos Pérez Peña, los demás nacieron después del triunfo de la Revolución y algunos llegaron a este mundo cuando ya había desaparecido el llamado campo socialista, cuando ya nadie leía Milán Kundera. Ellos no saben qué fue la Juseplan ni conocen de planes quinquenales. Entonces, no pueden padecer los síntomas de una situación que no vivieron. Guillermo Cabrera Infante es uno de los grandes escritores cubanos, pero solo recientemente su nombre se pronuncia sin reticencias en las clases de literatura. Recuerdo ahora el espectáculo Safo, creado por Carlos Celdrán y la actriz Antonia Fernández, inspirada en el capítulo Ella cantaba boleros de la novela Tres tristes tigres. Eran los años duros del periodo especial
de carencias materiales, pero fecundos en términos espirituales. Antonia rememoraba así a las grandes cantantes cubanas, Freddy entre ellas. También el Ballet Teatro de La Habana puso a Freddy en escena. Lo recordaba al escuchar a la maravillosa Heidi Chapman, porque Rosario Suárez, entonces una de las estrellas del Ballet Nacional de Cuba, abandonó la gran compañía en busca de otros horizontes creativos. Bailó un solo en el Teatro Mella, arrullada por la voz de Freddy. Por la película que nos ocupa desfilan nombres apenas conocidos entre nosotros hoy, como el gran Orestes Miñoso, cuyo deceso, ocurrido no hace mucho tiempo, lamentó el presidente Obama. Gracias a los tiempos que corren, Internet incluida, ahora es posible saber qué hacen nuestros peloteros en las grandes ligas. Las hazañas de Yaciel Puig, Harold Chapman, José Abreu, entre otros, ocupan gran parte de las conversaciones en las colas de bodegas y paradas de guagua. La escena del Cachumbambé, que yo quería rodar, no sé si será posible, protagonizada por Mariana y Betisa, actriz blanca y actriz negra, en la que cada uno aporta su visión de Ernest Hemingway, me parece extraordinaria. Los datos dicen que el escritor norteamericano, Nobel de Literatura, pescaba agujas en el Golfo, vivía en Cojímar y tomaba el daiquiri en La Habana Vieja. Pero al referirse al autor del Viejo y el Mar, revela en cada una su posición ante la vida, el lugar que ocupan en la escala social. Como en el juego de niñas, a veces está arriba, a veces al revés. Escenas climáticas son las de la rumba en el solar. Una mujer lleva la voz cantante, los hombres tocan los tambores, la pareja de baile reproduce los mismos estereotipos machistas de hace 60 años atrás. El solar sigue siendo el espacio de los marginados y la rumba es el grito que les permite expresarse y gozar del derecho a la vida. Contar la historia de Cuba no es tarea fácil. El personaje que interpreta a Carlos, médico cubano que regresa al país y cumple la promesa realizada a su paciente, el escritor cubano radicado en Londres, se pasea por lugares emblemáticos de La Habana y rememora su pasado y el del escritor. Uno de los aciertos del director de la película es su capacidad para cuestionarse lo que ve, para saltar sobre los tonos blanquinegros y encontrar los matices de la realidad. Y en esa tarea le colaboran los actores, gentes de teatro, arte desacralizador por excelencia, quienes en cada escena son capaces de crear un universo estremecedor. Tropicana ya no es el paraíso bajo las estrellas que vendía la publicidad de los 50. Fulgencio Batista asesinó a miles de jóvenes que se rebelaron contra su ejercicio dictatorial. La nieta baila con el hula hula que regaló a su abuelo Gaspar Pumarejo, un personaje al que pocos recuerdan ya, pues nuestra televisión nacional casi pierde el adjetivo entre tantas series y películas norteamericanas que transmite. Steve Fahim se acercó a Cuba de una manera singular. Cabrera Infante, hombre de fino humor, que dominaba el idioma español como pocos lo han logrado en este mundo, fue el puente para llegar a La Habana, que es la capital, pero no es Cuba. Con su cámara, Fahim se sumergió en un pasado que sigue desatando nostalgias, convertido en lucrativo negocio por momentos. Imagino que se dejó seducir por la demasiada luz de la ciudad, por sus edificios y su gente, que cada uno de los rincones que pisó le fue entregando sus verdades, por amargas o dulces que fueran. Dialogar con un hombre que salió de Cuba hace más de 50 años, con un actor que es su contemporáneo, con jóvenes que no podían sentir nostalgia de un pasado que no vivieron, fue estimulante para filmar. Vivimos en un mundo que premia la inmediatez en las comunicaciones. Prácticamente es imposible dar una noticia, porque cualquier suceso de inmediato circula por las redes sociales. Me pregunto entonces, ¿de qué sentiremos nostalgia en el futuro? Si podrá hacerse una película como esta dentro de 50 años, ¿cómo se filmará? ¿Qué implicaciones éticas entrarán en juego? ¿Qué posiciones políticas asumirá el realizador? De niña, en mi Guantánamo natal, escuchábamos en un tocadisco en la radio a Benny Moré, Pacho Alonso, los compadres, Joan Manuel Serrat. Leía la colección de la revista Bohemia que atesoraba mi abuelo y que se echó a perder en uno de los ciclones que pasó por el oriente, y tomaba refresco en botella. Todavía quedaban vitrolas y me encantaba echarle los 20 centavos que la hacían funcionar.
Luego comenzó un proceso en el que las cosas americanas desaparecían y las rusas ocupaban su lugar. Mickey Mouse desapareció y llevó el osito Misha. Las latas de carne rusa eran bienvenidas en las escuelas del campo o en la beca correspondiente. Boles y Lole me desesperaban, pero el payaso Ferdinando me hacía levantarme del asiento y ni hablar de los aburridos muñequitos rusos. Años después, en la antigua casa del joven creador, aquí los que me acompañan casi todos éramos habituales en ese espacio, Vampín incluido. Años después, en la antigua casa del joven creador, yo era más joven que todos ellos, pero bueno, volví a escuchar a Benny Moré en una vitrola. No tuve mucho tiempo para dar rienda suelta a la nostalgia porque cerraron aquella casona y muchos de los amigos que me acompañaban por esa época se fueron a otras tierras. Entonces, vuelvo a reverenciar el desempeño de los actores de este filme. Aplaudo la pericia del director para recrear las escenas de las que pueden extraerse múltiples lecturas, la que cuentan los intérpretes, la que expresa quiénes son en realidad y aquella que decide el espectador a partir de su visión del síndrome que aquejaba al autor de La Habana para un infante difunto. Muchas gracias. Creo que no me pasé mucho tiempo. Sí, bueno, Vanilín nos ayudó a organizar el caos de alguna manera, ¿no? Nos organizó una cosa que es algo así como lo que les llama fragmentos a su imán, ¿no? Entonces, Vanilín fue el imán que nos ayudó a hacer, pero de todos modos, este trabajo tiene un sentido caotizante también, en cierto sentido, muy fragmentario y muy controversial y constantemente también algunos capítulos discuten con otros constantemente. Esto se da mucho. Es una propuesta sobre la memoria, es una propuesta sobre el pasado, una propuesta sobre la historia, pero es también una propuesta sobre el presente. Pero es de algún modo una propuesta caótica que nos ha hecho Steve Fajin sobre nuestro presente, sobre nuestra historia. Yo siempre pensé, se lo contaba a Berta y a Steve en algún momento, que hay muy pocas personas que pueden organizar el caos de la realidad que se cierne hoy sobre Cuba también. Es a recomponer todo un espacio que se está caotizando, que hay muchos fragmentos que van y vienen y nadie sabe si el que tiene en la mano es el más cierto o no. Y yo creo que una de las personas que puede ayudarnos a pensar sobre eso, yo no digo que lo puede organizar, sino que nos puede ayudar a pensar sobre eso es justamente Víctor Fowler, que es un clásico, como los clásicos los dejé para el final, para que nos ayudara a pensar entre todos este tipo de cosas. Posiblemente Víctor nos haga más preguntas de las respuestas que tiene, ¿no? Pero yo creo que es una propuesta interesante para esta gran interrogante que nos ha hecho Steve Fajin con el síndrome de Batista. Bueno, yo lo primero, agradecer la invitación, celebrar el acercamiento experimental que se propone en este trabajo
a nuestra historia y recordarme y recordarnos que hay en juego varios fragmentos aquí. O sea, la obra de arte siempre tiene el componente de presentar una realidad que oculta otras. ¿Bien? Es un juego. Aquí hay un fragmento, porque son 8 fragmentos de algo que se supone que es un corpus, pero cada uno de los fragmentos contiene fragmentos. Por lo menos varios de ellos contienen fragmentos. Fragmentos que están aparentemente inconexos. Y hay 2 niveles de fragmentación. Hay un tercer nivel de fragmentación, porque esto es una obra que habla de una interrelación entre pasado y presente. Hay un cuarto nivel de fragmentación, porque esto es una obra que trata acerca de memoria. Está anunciado desde el primer parlamento del personaje del neurólogo, que nos está hablando de que su paciente tiene un problema de memoria, un problema de pérdida de memoria. Al final nos vamos a encontrar con la sorpresa de que también el neurólogo tiene un problema de memoria. O sea, hay un círculo ahí que se va a cerrar. Pero además de eso, además de todos esos niveles de fragmentación, toda obra artística, número 1, es una reproducción mediada a través de la conciencia de su creador de una realidad, pero durante el proceso de configuración de la obra, ya uno elige fragmentar esa realidad porque no la puede representar completa, va a elegir solo una parte de ella. Por tanto, es tan importante lo que se ve como lo que se deja fuera. Entonces, en esta dialéctica de innumerables, cuando uno le aplica esto una teoría combinatoria, son prácticamente infinitos los fragmentos que están en juego. Podemos pensar, si queremos ir todavía más lejos, los fragmentos que representan los propios personajes. Marilyn se refirió a la condición de clase y de raza de las 2 jóvenes que están dialogando en el Cachumbambé. También se puede hablar de la condición del cambio en la condición de clase de esa muchacha negra, que no es casual que sea la que en el segundo de los capítulos, durante el momento que están hablando con el director de teatro en la historia de Miñoso, y están hablando con el director de teatro precisando cómo se va a representar la obra que este director de teatro está montando, y están hablando del fenómeno de Tres Tristes Tigres. Esta personaje es la que se muestra rebelde en el momento que le toca representar a la muchacha que ha salido de la pobreza para convertirse en parte de los nuevos ricos cubanos. La oposición entre los 2 personajes es total, es absoluta, es como si hubiera 2 posibilidades de memoria aquí. Porque este personaje, el segundo, el personaje de la muchacha que está entre los estamentos, los nuevos ricos, está reproduciendo todos los males de ese pasado por el cual estos combatientes habían luchado para cambiarlo. ¿Entiendes? Entonces, hay un juego continuo en estos fragmentos, y creo que hay que tratar de entender, cuando se hace una construcción fragmentaria, si mientras estamos mirando una hipotética construcción realista, suponemos, tenemos una escena
realista dentro de la cual de repente aparece un elemento fantasioso que rompe el código de realismo, y eso es inquietante, eso es perturbador, eso nos obliga a hacernos preguntas, mientras estamos haciendo una representación escénica que está más despojada de los elementos de realismo, como aquí, que está reducido a una mesa, a un columpio, o sea, a cosas mínimas. Más importante es preguntar por qué esos elementos están ahí y qué función es la que hacen. Evidentemente, en el caso del columpio es totalmente transparente, que es un uso simbólico del ascenso, descenso de las dos vertientes de Cuba, de las dos vertientes de interpretación del pasado. En un lado, la muchacha que lo único que puede ver es la fastuosidad de la fiesta; en el otro lado, el elemento popular mediado por la raza, que lo único que ve es una verdad desde abajo. ¿Entiendes? Posiblemente hay una verdad que venga de cuando se suman y se dividen las dos, o sea, algo que se encuentra en el promedio. Yo escribí una página, yo voy a leer fragmentos de lo que escribí. Dice: Batista goza de la distinción de ser la figura convocante, el punto imán a cuyo alrededor se concentran innumerables batallas y operaciones de la memoria. Pero no es solo la memoria, tomando enero del 59 como parteaguas. Batista es la persona en la historia de Cuba que en el año 34 contribuye a extender la idea de revolución, cuando el golpe de los agentes. O sea, el Batista de la revuelta de los agentes en el 33, jura que solo quiere que la revolución llegara al país. El Batista del golpe del 10 de marzo jura que su única intención es recuperar la revolución. Y el Batista del 31 de diciembre deja el poder al tiempo que fuerzas nuevas prometen realizar la revolución. O sea, la revolución es el significante mítico de la historia de Cuba. Y hay varios Batistas. Después de eso, en el país existe Batista y existe lo Batista. Batista era una persona, lo Batista era un conglomerado. Era Batista, era Panchín Batista el hermano, era Hermenegildo el otro hermano, era Marta la esposa, en fin, era todo un abanico de imagen que eran los amigos de Batista, eran los acólitos de Batista, todo que flotaba sobre la vida cubana. Todo eso fue borrado, oficial, institucionalmente borrado, fue interpretado de una forma y fue colocado como ese significante negativo. Bien. Tenemos que pensar ese proceso para entender qué puede ser hoy un síndrome batista. O sea, Kundera, en la novela La ignorancia, puso un personaje que regresa a Praga 20 años después de estar viviendo en París, que organiza una reunión con sus amigas queriendo recuperar todo lo que perdió en esos 20 años. Descubre que no puede recuperar lo que perdió en esos 20 años. La reunión se convierte en un desastre espiritual para ella. O sea, las invita a tomar vino, las amigas no toman vino, las amigas tomaban cerveza. Ella se le había olvidado que en Checoslovaquia tomaban cerveza. Hay calor y ella no había traído ropa de calor, ella viene del invierno, se va a comprar una ropa y cuando llega a la tienda, de repente, no hay nada malo en la ropa, pero son toscas. Y ella viene de París, viene de un nivel de refinamiento en el vestir diferente, y dice: estas son las ropas toscas del comunismo, estas son las ropas del mundo que yo dejé atrás.
empieza a conversar con las amigas no tienen nada que hablar con ella, las amigas están hablando entre ellas y ella está como espectadora de un diálogo en el cual no tiene nada que decir. Y entonces Kundera introduce esta reflexión. Dice, durante sus 20 años de ausencia, de repente a Kundera lo que se le ocurre es hablar de Ulises, de Odiseo. Dice, los de Ítaca conservaron muchos recuerdos de Ulises, pero no le añoraban, mientras que Ulises sí sentía el dolor de la añoranza, aunque no se recordara de nada. Puede comprenderse esta curiosa contradicción si reparamos en que la memoria, para funcionar bien, necesita de un incesante ejercicio. Los recuerdos se van si dejan de evocarse una y otra vez en las conversaciones entre amigos. Los emigrados agrupados en colonias de compatriotas se cuentan hasta la náusea las mismas historias que así pasan a ser inolvidables. Pero aquellos que, como Irena o Ulises, no frecuentan a sus compatriotas, caen en la amnesia. Cuanto más fuerte es su añoranza, más se vacían de recuerdos. Cuanto más languidecía Ulises, más olvidaba, porque la añoranza no intensifica la actividad de la memoria, no suscita recuerdos, se basta a sí misma, a su propia emoción, absorbida como está por su propio sufrimiento. ¿Acaso no fue Cabrera Infante, pregunto, quien... Cabrera Infante escribe para un oficio del siglo XX la colección de sus crónicas de cine. Él mismo le hizo el prólogo. Era parte de lo que era el personaje de Cabrera Infante. Él escribe su propio prólogo, que es el retrato del crítico cuando Caín, pero lo escribe como si fuera otra persona. O sea, que está hablando de Caín y se está continuamente riendo de Caín. Sí, se está riendo de sí mismo. Y sin embargo ahí puso una especie de extraña teoría del tiempo, la memoria y el olvido, incluso la confusión. Decía Cabrera Infante, yo voy a escribir este libro. Le dice al editor del libro, que no es otro que el mismo Cabrera Infante. Dice, yo voy a escribir este libro, lo voy a dejar aquí. Y dentro de 25.000 años no se va a saber, en definitiva, si Napoleón precedió a Hitler o Hitler fue el que le ganó a Alejandro Magno. Ya nada de eso va a ser importante. Aquí dice, en este libro, dice, Fulgencio Batista lo presenta como el dictador egipcio Fulgencius Batista. El erudito humor ácido de Cabrera Infante lo hace escribir estas líneas que dan para todo un tratado, dice Cabrera Infante. Es muy probable, yo me atrevo a decir que seguro, que nuestros hechos históricos se confundan en la disminución, en la disposición minuciosa, pero falible del historiador futuro, como se confunden ante el arqueólogo moderno la multitud de hechos telescopiados de la prehistoria. Es así que en la despedida, Caín le escribe 4 cartas a su editor. En la última carta de la despedida, lo último que le dice a su editor, que es el propio Caín, es: si dudas de que todo esto sea tal como yo lo he descrito, ¿qué te quieres apostar en contra? Te veré en el olvido. Un abrazo, me enojé. ¿Qué cosa es olvidar? ¿Qué cosa es recordar? ¿Qué consecuencia tiene? Mi escena favorita de toda la serie es ese momento del 8º episodio en el cual 2 personajes silenciosos, lo hemos visto ahí, pintan carteles sobre el suelo. Pero un cartel tiene escrito Ardabonazo, lo cual nos remite al principio de todos los capítulos, Eduardo Chivaja. No en vano es el discurso de mi último Ardabonazo, y el otro cartel tiene escrito abajo la dictadura, lo cual nos remite al 26. Detrás de ambos, una mujer joven intenta dar noticia del asalto a Palacio, cosa que otra, que se empeña en cantar una canción popular que habla de una mulata a la que le encanta la bachata, se lo impide. Ambas
se cortan. La que actúa, en el momento que toca actuar como José Antonio, estamos hablando cuando es el cuarteto de Aida, en el momento que toca hablar como Echevarría, en la locución que pronunciara en Radio Reloj, los dos discursos no solo ya se superponen, sino que las mujeres se empujan, tratando de ganar protagonismo. Pero los actores que están al frente, los actores que dibujan, comienzan a lanzar al aire polvo de tiza y luego se lo empiezan a lanzar entre ellos. Es decir, se caotizó completamente el escenario que nos está presentando ahí. Para mí esto resume la esencia del conflicto cubano y la memoria acerca de él. La contradicción entre la imagen mitificada de un territorio de alegría permanente, hecho para el placer, y una versión paralela de sacrificio, sufrimiento y muerte que hasta hoy está en el sustrato del discurso de la épica revolucionaria. Una vez más, quizás, la verdad se encuentre sumando y dividiendo entre dos. Termino con un último comentario, esta vez a propósito de la enfermedad que padece el neurólogo, quien, ya sabemos, tiene problemas de memoria, solo que en su caso recuerda todo, solo que ve en blanco y negro, tanto el presente como el pasado. La memoria nos enfrenta al problema de lo que fue, pero también al de lo producido. Las mismas preguntas que podemos hacer al pensar el pasado quizás valgan la pena para atravesar el punto desde el cual hablamos hoy y desde donde nos encontramos. ¿Cómo recordar y ver el presente? ¿Quién recuerda? ¿Qué recuerda y con cuáles consecuencias? ¿Qué fue o qué era el pasado? ¿Era algo, entre comillas, natural? ¿Hay algún pasado natural? ¿O es una construcción también y una consecuencia? ¿Qué recuperar y qué olvidar? ¿De qué modo en una obra el pasado interviene en el presente? Hay uno de los capítulos, el capítulo de los bolseadores, donde están hablando de una pelea célebre del pasado y de repente hay una sorprendente valoración sobre la calidad de los bolseadores del presente. Sobre si los bolseadores del pasado eran mejores que Stevenson y que los bolseadores de hoy. O sea, ¿cuáles son los legados? ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Cómo se cuantifican las pérdidas? ¿Existen ganancias? ¿Quiénes hacen estos cálculos? ¿Qué es lo que aún hoy, en este presente, produce futuro? ¿Cuál futuro? Creo que esas son básicamente las preguntas. Venga. Venga, joven. Bueno, hemos tenido una oportunidad de tener 4 visiones absolutamente diferentes sobre esta obra complejísima, llena de complejidad en cada uno de sus fragmentos y difícil de imantar, de calcular, de hacer una reflexión orgánica de este asunto, ¿no? Yo creo que hay muchas preguntas aquí, pero también hay varias preguntas y comentarios o reflexiones al lado allá, y entonces tenemos unos minutos para compartirlas. Así que queremos escuchar lo que piensan algunos de ustedes, algunos que fueron trabajadores, protagonistas, que vieron esta serie, que no la han visto todavía y tienen preguntas, etcétera. Es el momento de conversar un poco, de intercambiar. Ustedes tienen la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que Víctor los aplastó así despiadadamente. ¿Eh?
No, yo creo que ha sido un ejercicio importante, ¿no? Este ejercicio de tratar de hacer un cuestionamiento de nuestra memoria en un momento en que parece que el país se está quedando sin memoria. Así que eso es importante también reactivar eso, porque hay un presentismo muy fuerte donde la gente olvida dónde viene cada cosa, dónde viene cada quien, y es importante reubicarse para saber cuál es el espacio que me toca en el presente o en el futuro. Hay una preocupación, ¿no? Y hay quizás un temor por estas cosas. Pero yo creo que hay también una mirada que no es tan valorativa. En Steve Fahim su mirada es más bien descriptiva. Describe una situación del campo, ¿no? Y quiere hacer una especie de inflexión, una especie de metáfora, una especie de juego de espejo entre ese pasado que él conoce, el que conocemos nosotros, y es una propuesta que él nos hace. De manera que hay una serie de interrogantes, de preguntas que hay que hacerle al propio Steve Fahim, que nosotros también tendríamos muchas preguntas para hacerle a él en cierto sentido, pero que es un tipo de ejercicio que no acostumbramos a hacer frecuentemente en Cuba y valdría la pena repensar un poquito sobre eso. Marilyn. Yo discrepo cuando tú dices que no se escribe la memoria. Yo creo que sí. Lo que hay diferentes maneras de escribir la memoria. Si pienso en lo que está haciendo el Portazo, por poner un ejemplo, hablando de la historia de Cuba, la etapa colonial, la República Light, y prometen hacer la historia de la Revolución cubana. Yo creo que hay una mirada de esa gente, que son gentes muy jóvenes, interrogando su propia historia. Cuando el país estaba eligiendo un presidente, cuando se estaba planteando votar por una nueva constitución, ellos estaban poniendo sobre el debate esos temas, como no lo hacen ellos, que tienen 20, 30 años, no como lo hago yo, que puedo ser la madre de uno de ellos. Desde el cine cubano, desde diferentes miradas, también se está construyendo la historia de Cuba. No es la historia a la antigua, sí, escrita en libros que van a ser publicados por Ciencia Social o qué sé yo, cualquier otra editorial. Hay muchas maneras de contar la historia, desde el performance, por ejemplo. Recientemente vi un performance de un estudiante, de un egresado de LISA, que estaba hablando del tema de los balseros. A partir de... se inventó un programa de radio. Algunos recordarán que la gente que tenía familiares que se montaban en las lanchas escuchaban Radio Martí para saber si habían llegado o no. Con muchas interferencias, con muchas dificultades, pero había muchas familias cubanas atentas a Radio Martí intentando sintonizarla para saber si sus familiares llegaban o no. Y este muchacho se inventó ese programa de radio. Los familiares de mucha gente de Caibarien, de donde es él, le dieron cartas que recibían de gente que estaba en la base naval de Guantánamo, gente que había llegado a la Florida, y a partir de ahí se construyó una historia. No es la historia que está en los libros de texto, son historias donde los seres humanos cuentan la historia desde su intimidad, desde el espacio más íntimo, desde la familia. Yo creo que hay diferentes maneras de contar la historia y mucha gente aquí lo está aprovechando desde diferentes espacios. Quizás en los debates académicos no se hablen de esas cosas, pero sí hay gente que en Cuba está contando la historia. Sí. ¿Podemos darle un micrófono a ella? No, prefiero, yo hablo en voz alta, no creo que haga falta Okay, micrófono, gracias. igual me pongo un poco nerviosa. Bueno, yo estaba pensando en relación con el tema de las memorias, de la historia, que al final es de lo que estamos hablando, y de cómo las subjetividades múltiples que somos, pues cada cual tiene una forma especial y única de interpretar, de decodificar sucesos que han transcurrido en la vida de la historia, en la vida nacional, tanto en lo inmediato como incluso a más largo plazo. Yo creo que al final la construcción de consenso sobre lo que se quiere determinar como la historia, un canon o una categoría un poquito complejas, porque nunca es una sola, siempre está sujeta a revisitaciones y a reinterpretaciones. Entonces, bueno, yo creo que al final la construcción de consenso quizás es lo que a veces yo siento que falta, o que falta el debate quizás desprejuiciado de determinados sucesos de la historia reciente cubana.
Entonces yo creo que en la medida que los espacios de debate abierto, de debate en confianza, de revisitación de determinados hechos que han sido traumáticos, que unos lo evalúan positivamente, otros lo evalúan negativamente, y quizás ambas evaluaciones son correctas, porque cada quien lo tiene que evaluar desde su propia experiencia, desde su propia vivencia y desde su propio trauma, que no son ni positivos ni negativos, son sencillamente percepciones de una realidad que es correcta si lo ves positivo y es correcta si lo ves negativo, porque te afecta de manera diferente. Entonces, al final, yo creo que se está buscando constantemente el establecimiento de una historia. Es complejo. Es complejo, yo no sé ni siquiera si será posible. Yo creo que mientras seguimos buscando el establecimiento de una historia, no vamos a llegar jamás a resolver problemas y conflictos y traumas que como nación tenemos que acabar de enfrentar, de los que tenemos que acabar de hablar con libertad, con confianza, sin miedo a ser enjuiciados, porque a veces nos limitamos a hacer debates y a revisitar sucesos por determinadas situaciones también de índole subjetivo, y a veces no tan subjetivo, a veces también objetivo, porque sencillamente hay todavía zonas de silencio, hay todavía zonas que son tabú a la hora de enfrentar determinadas cuestiones que han sido ciertamente complejas. Yo creo que nuestra historia no es más compleja. Yo me pongo a pensar en España, en la Guerra Civil Española, por ejemplo. Y yo creo que han pasado, ahorita van a ser 100 años, no falta mucho para que cumpla 100 años el fenómeno, y la gente sigue hablando de los traumas de la Guerra Civil Española, de los muertos de ambos lados creen que tienen la razón absoluta de su lado. Y yo creo que está bien, yo creo que hay que hablar, y que está bien que la gente hable, que cada quien busque sus consensos, que cada quien encuentre un espacio para defender su punto de vista sobre la memoria, sobre la historia. Y yo creo que eso tenemos que naturalizarlo, esa es mi opinión. En la medida que estos espacios, que estos materiales saquen a la luz diferentes percepciones, diferentes visiones, diferentes modos de procesar esas situaciones que hemos vivido, yo creo que vamos a ir buscando consensos, ir sanando heridas, vamos a ir haciendo catarsis que nos hacen falta, porque a veces desde lo oficial han querido imponer una forma única de interpretar el suceso y han ninguneado las restantes, y desde otros polos hegemónicos han igualmente querido imponer una sola parte, una sola visión del fenómeno y han ninguneado. Entonces, en la medida en que seamos capaces, los diferentes grupos, las diferentes zonas de comprensión de los fenómenos, ir dialogando quizás, esas historias irán encauzando mejor una forma más abierta y más inclusiva de analizar estos fenómenos que sé que no tienen una única forma de aproximación, sé que no tienen una única forma de interpretación, no han sido ni absolutamente buenos ni absolutamente malos, y en esa media yo creo que ese sería lo ideal. Bueno, muy buena su reflexión. Yo creo que hablar sobre consensos en Cuba siempre es difícil hablar sobre los consensos en Cuba, pero es un ejercicio también que tenemos que aprender. De momento lo que podemos decir que hay ciertos consensos que sí se han logrado más allá de una historia oficial, más allá de las ciencias sociales, incluso en el campo de la creación artística en Cuba, en esa subjetividad que crea el arte, en esa forma de conocimiento que crean las artes en Cuba, se ha logrado tener estas percepciones diversas, contradictorias y variadas de nuestro discurso nacional, de nuestra futuridad, del pasado, etc. Y de momento es el espacio único que tenemos con cierta autonomía, se pudiera decir, sí, con ciertas libertades, como para poder estar diciendo estas cosas esta tarde. Pero también los soportes, los formatos, los espacios que tenemos para eso, a veces tienen sus propias constricciones y sus propias limitaciones, ¿no? Todos estamos acostumbrados a trabajar en determinadas instituciones en Cuba, todos los que estamos aquí. Y podemos decir que usted tiene todas las razones del mundo, pero podríamos decirte también que no tienes la razón, sino que eso pertenece al cuerpo utópico de lo que necesita el país,
pero que no puede implementar. Y esa es otra de las grandes interrogantes que provoca este tipo de espacios también. Renecito y después Víctor. Norma hablaba sobre las zonas de silencio y cuando estábamos al principio haciéndole la prefilmación, es un discurso muy fragmentado, como decía Víctor, fragmentado de los espacios. Es una nave un poquito más grande que esta y esa nave la fragmentaron. Steve dijo, aquí se hace. Y el director de fotografía me decía, bueno, pero ¿cómo me la hago para esto? Y yo le decía, mira Corazonada de Coppola. No es una película de éxito, pero sí la solución. Y no sé si la resolvió o no, pero le costó trabajo porque todo era muy fragmentado. Entonces, Norma habla de las zonas de silencio en un discurso muy fragmentado. Y yo, como decía, estamos acostumbrados a trabajar con instituciones, decía, bueno, si la película se estrena en Cuba y no les gusta, me van a ir para arriba a mí. Yo tenía que preparar mi discurso. Mira qué casualidad, ¿no? Y mi defensa solo era, ¿por qué síndrome de Batista? Nada más, porque yo decía, por aquí van a entrar. De hecho, te puedo demostrar que varios personajes me han dicho, ¿por qué síndrome de Batista? Bueno, Steve me dio su explicación, me unió un poco varios fragmentos. Y yo también dije, apelé a lo mismo que hizo Víctor, apelé a Milán Kundera y dije, escogí una cosa de la broma donde uno de los personajes dice, nadie pierde las habilidades reales como un político sin poder. Una persona ausente siempre está equivocada. Y dije, por aquí me voy a ir. Yo voy a equivocar siempre, Batista. Y entonces dije, y me voy a olvidar de lo que hizo en el 33, todo lo que cambió. Porque dije, tengo que prepararme. Y dije, el síndrome de Batista, está bien el título, porque el título nos va a llevar a reflexionar y a discutir. Víctor. Ya. A mí me gustaría, nosotros siempre los cubanos tenemos este problema que es reflejo de todas las presiones y constricciones de nuestro mundo. Esta cuestión con la historia, con la idea de la historia oficial. Pero me gustaría que pensáramos que con independencia de nuestro mundo, la contradicción o el asentamiento de historias oficiales es un fenómeno típico de la historia. O sea, eso no es nuestro problema cubano. Nosotros somos parte, o sea, hay dos problemas, el nuestro cubano y que es la historia. Entonces, de hecho, eso es lo que hace surgir las historias alternativas. O sea, eso es lo que hace que los relatos, por ejemplo, la ciencia, la disciplina de la microhistoria pueda desafiar las historias oficiales, porque eso es una lógica de la manera de construir historia. Ahora, me gustaría que pensáramos en la diferencia entre historia y memoria. O sea, porque la historia, o sea, si hay una especie de relato promedio, la historia es una estructura manejable, porque tienes que hacerla manejable para los estudios, para mil cosas. Tiene que haber una historia en los países que sea hasta determinado punto, hasta un punto racional, compartida, ¿no? Consensuada. O sea, tiene que haber un mínimo ahí que podamos compartir. Es decir, los mambis hicieron bien en rebelarse contra España. No podemos discutir eso, ¿entiendes? Bueno, sí, hubo en un momento la alternativa autonomista, no sé qué, pero tenemos un promedio de que no era la que iba a solucionar la cuestión de la independencia, no era la que iba a generar un salto de desarrollo. O sea, determinados mínimos, estuvo bien que terminara la esclavitud, es decir, también esos otros mínimos, hay una serie de mínimos básicos. Ahora, otra cosa es la memoria, porque la memoria, si hay tantas memorias como personas, ¿entiendes? Incluso
tantas memorias como momentos en las vidas de esas personas. Y entonces debemos liberar también la memoria. Y que todo esto nos ayude a reconstruir y a preguntarnos por el pasado. Yo no mencioné, aquí en los 60 vino si recuerdan el capítulo que se llama El bicho besucón, la consigna de las 3C, o sea, el 013, cero cine, cero comercio, cero compra, cero cine, cero compra, cero cabaret. La lógica detrás de esa tríada es la lógica de funcionamiento como una máquina aceitada del capitalismo, de ahí el cero compra, o sea, del movimiento del dinero, y la lógica del consumo en la industria cultural, de ahí el cero cine, cero cabaret. Si piensa, o si se piensa en la entrevista, que no está ahí por gusto de esta muchacha, yo le iba a decir muchacha, la recitadora de Olga Navarro. Si se piensa en la entrevista de la señora Olga Navarro, que deja así caer el comentario que hoy nos parece insólito, de que La Habana estaba llena de cabaret, de que había cabaret para todas las clases sociales. Bueno, estaban los que no podían ir a ningún cabaret, pero los humildes también podían ir a cabaret, porque había cabaret para humildes. Si se piensa en eso, hay también otra contradicción. O sea, ella habla del Sanssouci y habla de Las Vegas y habla de esos cabarets más humildes. Y el cine era igual. O sea, una cosa era en Blanquita y otra cosa era ir a un cine de barrio. Ahora, cuando uno ve esta estructura del 013, eso habla de una Cuba. En los 60 vino a Cuba un investigador norteamericano que había escrito un libro muy famoso, La cultura de la pobreza. O sea, había escrito Juan Pérez Olote, Oscar Lewis, investigador, antropólogo norteamericano. Vino a Cuba y hizo un trabajo de investigación aquí. Fue una cosa única que pasó en aquellos años. Estuvo residiendo un tiempo en el país. Da igual lo que pasa, no voy a hablar de lo que pasó después. El caso es que el resultado de esa residencia aquí salieron 3 volúmenes que para los antropólogos que estudian la Revolución Cubana son básicos, muy famosos. Se llaman Living the Revolution. O sea, 3 volúmenes de entrevistas, o sea, a personas en la Revolución. El primero de estos volúmenes es con las personas que fueron relocalizados, antiguos habitantes del barrio Las Yaguas. Son los personajes de la película de Sara Gómez, de cierta manera. ¿Bien? Y Luis, cuando hicieron ese proceso de investigación, es muy interesante cuando le pregunta a estas personas que son los marginales de antes del 59. Ese sí es el estrato más bajo que había de los desclasados. Son los verdaderos marginales del barrio Las Yaguas, que es el barrio arquetípico de lo que era ser un pobre antes del 59. Y a estos personajes, después de la revolución los libera, los emancipa, les da trabajo, les da casa, les construye casa. Bueno, ellos construyeron las casas. Les dio los materiales para que construyeran las casas,
les da seguridad social, les da no sé qué, y él les pregunta, les hace muchas preguntas sobre su vida. Y cuando les pregunta qué es lo que no les satisface de la revolución, si hay algo que no les satisface, con mucho tacto, casi todos contestan lo mismo. En el barrio Las Yaguas había 4 bares y entonces tomaban cerveza todas las noches. Bueno, no es lo mismo que esa visión de las lógicas que subyacían a las 13, movimiento de dinero y consumo cultural. Entonces, esa memoria del pasado, esa que suele convertirse en una especie de nostalgia del pasado, ¿a qué se refiere con relación al presente? Sí. Es en conversación con lo que están hablando. Creo que el proyecto trata de cuestionar una relación lineal entre la historia y la memoria, porque de hecho el proyecto se trata sobre la falta de memoria y cómo a falta de memoria hay un pasado que está presente por medio de acciones muy concretas en escenarios muy concretos. Y toda esta idea de que la memoria tiene que ver con una historia también creo es cuestionada, porque ¿quién es el dueño de la historia? ¿Quién representa esa historia? De hecho, ese cuestionamiento está cuando está la escena del teatro que Betisa dice, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? Y Leo dice, bueno, se dice que en el libro no aparece esta parte de lo que sucedió con los clandestinos, ¿no? Y es toda esa discusión de la ausencia dentro de una narrativa histórica, que es quizá la narrativa dominante de lo que es la revolución, ¿me entiendes? Entonces creo que de alguna forma el proyecto trata de desfasar la continuidad entre memoria e historia, una historia como algo posible y completo. Más bien es quizá un proyecto de historiografía, ¿no? Desde una idea de que la historia no es lineal, sino un fragmento de acontecimientos que se repiten en el presente y cómo podemos nosotros llegar a ese pasado y a la posibilidad de recrear la historia de ese pasado, pero desde un punto muy concreto. Entonces creo el proyecto está tratando, ¿no? Esa es la lectura, por eso estaba yo hablando del pasado, para escapar un poco la idea de la historia. Bueno, ¿quién tiene el derecho a la historia, ¿no? ¿Quiénes son los que escriben la historia? Y la cuestión de la memoria, bueno, la memoria también es una cuestión que nos atrapa en una subjetividad, ¿no? Entonces, son como 3 conceptos que habría que ver en qué momento se encuentran y en qué momento se desencuentran. Bueno, son 3 o 30 o 3.000. Stick, come here, please. Sí. Come here. Yeah. Sí. Come on. Cántanos, aunque sea el bolero de Heidi. Tú fuiste quien armó todo esto. Ajá. Usted es el culpable de todas. Sit down here. Sit down here. Okay. You translate. Ven. Okay. Bueno, The last words of the night. First off, I'd like to thank the wonderful panel. Bueno, primeramente quiere agradecer el fabuloso panel. It's a great honor to be taken seriously by such important people. Que es un honor ser considerado algo interesante para un grupo tan importante de intelectuales que son ustedes. And whatever fantasy I had, which is very small, who the audience would be, it would never be more than this. Que cualquier fantasía que tuviera que fuese el público no sería nada mayor a esto que está sucediendo ahora, ¿no? Given that, you might imagine how did I ever get funded? Given this is the only audience I want. I don't understand. It would be hard. I had to get it funded
with the people knowing I didn't want any larger audience than this. Y claro, los patrocinadores entendían que el público de Steve sería este público, ¿verdad? And I'd also like to thank the gallery for hosting. Y quiere agradecer la galería por permitirnos hacer esto aquí. I would also say the idea of the fragment is a notion that says it's a fragment of what? Sí, que quisiera quizá agregar que la idea del fragmento tiene que entenderse en función a el fragmento de qué, ¿no? So in a lot of ways, I don't myself see them as fragments, actually. De alguna forma él no ve el proyecto como fragmentos. It's more like scenes, and each of the episodes is a cabaret show. Y lo ve como escenas y cada episodio es un show de cabaret, ¿no? Tiene la estructura de un cabaret. And in fact, there is a narrator to the piece. Hay un narrador en la pieza. There also is, it's framed by a beginning and end, which match. Tiene un principio y un final que están en comunicación. There's a rumba that starts and a rumba that ends. Hay una rumba que comienza y una que termina. The first one is Una Tumba, Una Rumba, the Ignacio Pinero song. Sí, la primera es una tumba sobre una rumba sobre una tumba de Piñeiro. Inspired by the version of the song I like is the Maria Teresa Barra. Y claro, la versión que más le gusta es la de María Teresa Vera, Which it's a very mean song, and I like it's very mean. que es muy mean, no sé cómo se This is traduce. a very sort of vicious. Que mean es como maliciosa, ¿no? Tiene como un tono malicioso. ¿Y qué es lo que le gusta a él? And that's supposed to be about the 50s and about the 50s, really. Y esa canción de alguna forma está en función a la idea de los 50. And the last song is a very eccentric adaptation of Boya de Nieve, Be Careful, It's My Heart. Y bueno, él termina con Bola de Nieve en forma de rumba que dice, ten cuidado que es mi corazón, ¿no? And basically, regardless of how horrible or ugly or whatever, be careful, it's still my heart. O sea que no importa qué feo fue lo que pasó, ten cuidado que es mi corazón, ¿no? Again, the actors were fantastic. The sequence you saw with the two women on the seesaw, much of the energy of that is simply their talent. Y que reitera que los actores son extraordinarios. Y por ejemplo, la escena del Cachumbambé están viendo una interacción entre las actrices que ellas crearon. They took it out of control. Ellas son las que decidieron qué hacer con esa escena, ¿no? Fuera de control. And I guess it is 8 episodes and it's 2.5 hours long. Son 8 episodios y es 2 horas y media. So I would answer a question if there's a question, but Sí. O sea que si hay alguna pregunta. Ok. Bueno, entonces vamos a darnos un aplauso a Steve y al equipo completo que hizo todo este tiempo. Thank you, Steve. Okay. Muchas gracias. Gracias, Urbano. Is it tea on ecstasy? get a drink now.